¿Qué tal, amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes, gusto en saludarte. Gracias. Igualmente, pues muchas gracias a las personas que nos están viendo y quisiera que iniciáramos hablando con esta campaña que inició ayer, un nuevo reforzamiento de la campaña de vacunación en el estado de Chiapas. Fíjense que a pesar de todos los esfuerzos institucionales que se ha hecho a través del gobierno federal y el gobierno del estado para reforzar la campaña de vacunación que andaba muy baja hace un par de meses, pues aún así llevamos un promedio de 45% de la población vacunada en el estado de Chiapas, el índice más bajo a nivel nacional según se reportó el día de anteayer. Entonces, aun cuando se ha avanzado mucho, todavía falta por cumplir las metas que se ha propuesto el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas. ¿Por qué? Porque hemos visto que se han instalado los módulos de vacunación en distintas partes de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, concretamente, está el macrocentro o uno de los macrocentros, como le han llamado, en Cañahueca. ¿Por qué? Porque pues es grande, una enorme carpa, está bien protegido, hay muchas sillas, hay personal atendiendo de manera muy adecuada, la organización se ve también que ha sido adecuada, pero la gente no llegaba a vacunarse. Entonces, ahorita la campaña que ha iniciado ayer y que es motivo de las 8 columnas de ultimátum escrito, es un acto de amor, la vacunación a domicilio, lo ha llamado así el gobernador Rutilio Escandón, y se refiere pues a esta vacunación casa por casa, negocio por negocio. Entonces las brigadas van a estar llegando o deben estar llegando ya desde ayer a las casas a vacunar a todas aquellas personas mayores de 18 años que no hayan recibido ninguna dosis. Será la primera dosis precisamente. ¿Y para qué? Para avanzar en ese índice de vacunación que tenemos hasta ahorita en primer lugar, y en segundo lugar porque el presidente López Obrador se comprometió hace como 5 meses de que para finales de octubre ya estaría vacunada toda la población mayor de 18 años de México, por lo menos con una dosis. Entonces, yo creo que le andan apretando el acelerador en todas partes de la República Mexicana para que se cumpla con esa meta, y uno de los objetivos de esa meta es tener protegida, o aunque sea medianamente protegida, a la población cuando se inicie la temporada de frío, cuando es muy propicio de que nos enfermemos de las vías respiratorias, los catarros ordinarios, la influenza, y bueno, nos estaremos volviendo más vulnerables a contagiarnos de COVID-19. Entonces, si ya tenemos, aunque sea una vacuna, estaremos más protegidos. Bueno, de eso habla las 8 columnas de hoy, la campaña de ayer, que fue precisamente muy publicitada, pues para que la gente se entere de que habrá brigadas oficiales que estarán llegando a sus domicilios o a sus negocios. Bueno, y de ahí, si les parece o te parece, Ricardo, vamos al editorial de hoy de Ultimátum escrito, impreso. Dice el título del editorial: amenaza de desestabilización por el enfrentamiento EZLN Orcao. Tú conoces muy bien el tema, Ricardo. Sí, claro que sí. Pues mira, lo que sucede es de que ayer se difundió un comunicado, el último comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que lógico fue como la mayoría de los comunicados del EZLN tienen una repercusión inmediata a nivel nacional y a nivel global o internacional. El comunicado fue reproducido por los principales periódicos, no solamente de México, sino de Europa principalmente, que es donde le ponen más atención a las actividades del EZLN. Y señalaba de que Chiapas está al borde de una guerra civil. En ese editorial, en ese texto, se señalaba como responsable de esta inestabilidad al gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
Entonces, lo que hicimos en el editorial fue leer el texto nuevamente y analizarlo y bueno, se demostró que finalmente son 3 temas, pero el meollo del asunto es de que el comunicado del STLN, con ese tono enérgico, crítico, y sobre todo, pues anunciando de que puede darse una situación de inestabilidad e incluso una guerra civil, como lo llama en Chiapas, se debe al reciente secuestro de 2 de sus activistas, de 2 de sus integrantes de las juntas de buen gobierno, Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, en la zona de Ocosingo, presuntamente por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao. Aquí yo creo que buena parte del tono enérgico del comunicado del EZLN, y se maneja en la editorial, se debió a que las autoridades estatales, los responsables sobre todo de de cuidar la seguridad en la entidad, no actuaron de inmediato pues para detener a los integrantes de la Orcao, que eran los presuntos responsables del secuestro, y liberar a los zapatistas. Bueno, ni siquiera hubo un comunicado de la Fiscalía General del Estado o de la Secretaría del Gobierno, hasta que el 15 de septiembre fueron los propios zapatistas, a través de su red de resistencia y rebeldía, como se llama, que denunciaron el secuestro de estos activistas que había ocurrido el 11 de septiembre. Y finalmente, en su liberación, y eso lo ponen ellos en su comunicado, pues lograron su liberación gracias a la intervención de la diócesis de San Cristóbal, concretamente de los párrocos de San Cristóbal y de Ochuc, tengo entendido. Lo que se señala aquí es de que no es la primera vez que la Orcao hostiga y agrede a las comunidades zapatistas. Esto lo ha hecho, y sobre todo que lo hace en momentos coyunturales, cuando el zapatismo está haciendo algún evento de trascendencia. Y se recuerda ahí un artículo que Luis Hernández Navarro, un investigador respetable que tradicionalmente escribe en La Jornada, escribió en febrero de 2009, el 10 de febrero de 2009, en donde hacía referencia a un hecho que ocurrió hace 12 años, en enero de 2009, cuando el EZLN, si ustedes recuerdan, estaba realizando el Festival de la Digna Rabia, que se hicieron actividades en la Ciudad de México y en San Cristóbal de las Casas, y mientras estaba realizando este festival, los integrantes de la Orcao invadieron un predio de 500 hectáreas ubicado ahí en Bosque Bonito, en el municipio autónomo de Che Guevara, y esto, pues lógico, generó conflictos, creo que hubo heridos, y Luis Hernández Navarro, en ese artículo, bastante interesante, se lo recomiendo a nuestros lectores, repito la fecha por si lo quieren buscar, es el periódico La Jornada del 10 de febrero del 2009, señalaba de que esto fue una provocación, no fue una casualidad, ni tampoco fue que se salió de control, sino que fue algo programado. Y en este sentido, el editorial lo que se señala es de que también esta actividad de la Orcao lo que está haciendo es una provocación. En el comunicado, los zapatistas señalan algo que pues es por todos conocido, que la Orcao, a pesar de que originalmente tuvo un papel fundamental en la defensa de los intereses de los ejidatarios, de los pequeños productores cafetaleros en la zona de Ocosingo, a la larga el grupo degeneró en ser un grupo paramilitar y que siempre, siempre, siempre ha estado ligado al partido en el poder. La Orcao se formó en 1988 en 12 comunidades de Cibajá, que es un poblado en el municipio, una zona del municipio de Ocosingo, cafetalera, de pequeños cafeticultores,
se empezó a formar 1988, ojo la fecha. Y bueno, llegó un momento en que agrupó a cerca de 90 agrupaciones, pero a partir de esa época, sobre todo a partir del 94, cuando estalla el movimiento zapatista en Chiapas, la ORCAU empieza a convertirse en un grupo con características paramilitares, aunque originalmente algunas de sus demandas habían estado coincidiendo con los zapatistas, pues esto cambia. Y en el editorial pues se señala cómo el EZLN primero estuvo al servicio del Partido Revolucionario Institucional, actuando como grupo provocador y como grupo paramilitar, principalmente en las zonas zapatistas. Primero estuvo al servicio del PRI, después estuvo al servicio del PRD, incluso se habla de la relación que uno de sus dirigentes, Juan Vázquez, tuvo con el gobierno de Juan Sabines. Y bueno, ahora lo que ellos señalan es de que ahora este grupo está muy ligado con el Partido Verde Ecologista de México, que pues también a veces este partido es PAN, a veces es PRD, y pues ahorita el PBM, muchos de sus integrantes se identifican con Morena. Y lo que se plantea ahí que es necesario, que primero una llamada de alerta, porque no es la primera vez que las autoridades, la Secretaría de Gobierno en concreto, y la Fiscalía General de Justicia del Estado se retrasan en actuar, y esto genera problemas al gobierno estatal y a todo el Estado. Y segundo, que se considera que es necesario que el gobierno de Rutilio Escandón se deslinde de este tipo de organizaciones paramilitares, y no solamente se deslinde, sino que ya actúe y proceda a su desmantelamiento y a castigar cualquier tipo de agresión que estos grupos hagan en contra de otros grupos campesinos, porque de lo contrario, pues lo único que está generando, y no es el primer caso, está generando inestabilidad en el Estado. Aquí lo curioso es de que el comunicado estuvo muy planeado para que con un golpe muy directo a la imagen del gobernador de Chiapas. Pero este es el contexto de lo que ocurrió y eso es lo que plantea el editorial. Muy bien tratado y explicado ahí el tema en el editorial de hoy de Ultimátum Impreso. ¿Te parece? Vamos ahora a Estribor, que es el texto que escribe Juan Carlos Calimayor el día de hoy, lo titula Carlos Morales. Habla justamente del personaje, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, la trayectoria que ha tenido, cómo es como una especie de biografía política hace Juan Carlos Calimayor ahí. ¿Con qué motivo? Pues con motivo de que hoy a las 7 de la noche Carlos Morales, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, va a dar un mensaje con motivo al tercer informe de actividades. Como todos debemos saber, el periodo para el que fue electo para el primer trienio allá en 2018, pues va a terminar el último de este mes. Estamos a 21, el día 30 de este mes estará terminando ya la gestión del primer periodo de gobierno de Carlos Morales, y de acuerdo con la ley debe presentar pues un informe de actividades, nada más que el informe se lo presenta al Congreso y él da un mensaje con motivo de ese informe. Desde luego va a resaltar seguramente los logros de su gobierno, y estaremos también pendientes porque él, de acuerdo con el protocolo oficial, tendrá que volver a tomar protesta para el siguiente periodo de 3 años, para el que fue reelecto el 6 de junio pasado en las elecciones que se celebraron en ese domingo. Bueno, pues de eso habla Juan Carlos Calimayor el día de hoy en su texto a estribor en las páginas de Ultimátum, Ricardo. Pues sí, va a ser interesante, hay que escuchar, creo que es una buena invitación la que hace y presentación la que hace Juan Carlos Calimayor de este tercer informe de gobierno del alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Va a ser interesante lo que va a plantear porque de alguna manera es un paréntesis, un balance a mitad de año, a mitad de un gobierno que va a continuar los próximos 3 años. En ese sentido hay que estar atentos sobre
lo que él muestra y ver qué tan autocrítico es en su informe, que creo que sería interesante ver, porque lo interesante una vez que venga el relevo después del día 30, o sea, ya el primero del próximo mes, será ver qué programas siguen adelante, qué correcciones hay, y también pues yo creo que todos estaremos muy atentos a los cambios que creo que van a ser necesarios en el gabinete municipal. Entonces creo que es interesante en este sentido el artículo de Juan Carlos Calimayor, y por supuesto hay que estar mañana leyendo la prensa, nuestro periódico Ultimátum, para informarnos de ya los pormenores, los detalles del informe que rinda el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. Así es. Nada más agregar, va a ser transmitido en redes sociales. Por la pandemia van a haber pocos invitados especiales ahí en el patio cívico, le llaman, de la presidencia municipal, y quienes estén interesados en conocer directamente lo que va a decir Carlos Morales a las 7 de la noche, se pueden conectar en las redes sociales del ayuntamiento, ahí lo estarán transmitiendo en vivo. Bueno, pues en el texto que yo escribo en Acá Entre Nos, lo titulo Progresan varios pueblos, ciudades y regiones completas. Me estoy refiriendo a, pues que vale la pena echarle un ojito a las actividades que hace el gobernador Rutilio Escandón todos los días. A veces en la cotidianidad donde andamos o el resto de la población, pues no le pone mucha atención, pero pues sí vemos el activismo diario del gobernador a través de sus boletines que nos envían a nosotros como comunicadores, a los periódicos, a los periodistas todos los días, con los correspondientes testimonios, fotografías, videos de cómo él anda inaugurando calles, bulevares, parques recreativos, instalaciones deportivas, complementos de hospitales que habían quedado inconclusos en gobiernos anteriores, en fin, todas esas cosas que ya en su conjunto vienen a traducirse en un bienestar para los ciudadanos de los lugares donde anda el gobernador. Recientemente estuvo en Huixla, estuvo en la Trinitaria, en varios lados. Bueno, ahí hago un recuento precisamente de todas estas actividades que hace el gobernador todos los días, ¿verdad? A veces encabeza eventos públicos como los que ocurrieron del 13 al 16 de septiembre con motivo de las fiestas patrias, y en otras ocasiones pues anda poniendo en marcha, poniendo en funcionamiento obras que vienen a beneficiar a muchos ciudadanos en distintas regiones del estado, Ricardo. Así es, y yo creo que tu artículo complementa muy bien lo que se plantea en el editorial, porque efectivamente, a diferencia de ese tono alarmista que se le quiso dar o que se le ha dado al comunicado del STLN, en donde se señala así que Chiapas está al borde del conflicto civil, creo que en realidad si algo ha caracterizado al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas es precisamente la estabilidad y el estar desarrollando pues tranquilamente, sin mucho aspaviento, las obras necesarias, sobre todo las obras civiles para beneficio de los municipios. No ha sido un gobierno de confrontación, no ha sido un gobierno que ha generado, salvo algunas acciones específicas, pero en realidad no ha sido un gobierno de confrontación con los opositores. Y esto como que molesta un poco, pero también hay que entender que a veces esas llamaradas y esas críticas pues se hacen al calor de una sucesión gubernamental que la tenemos en puerta. No nos debe de sorprender. Y en este sentido, pues también hay ocasiones, y qué bueno que tú resaltas las acciones en materia de obra civil del gobierno del estado, hay ocasiones en que la ciudadanía vemos estos actos de gobierno como algo normal, como que es parte de las obligaciones del gobierno, y no le damos la importancia debida. O sea, si el gobernador en un momento determinado va a inaugurar una serie de calles, va a inaugurar alguna toma de agua o de luz, o cuestiones de urbanización para algún municipio, pues lo vemos como algo normal,
a veces ni siquiera en la evaluación de la prensa gana la primera plana, y sin embargo son acciones que a los ciudadanos directamente beneficiados pues va a ser algo que les va a mejorar su vida cotidiana, que es lo que importa, y van a recordar esta acción pues bastante tiempo. No hay que olvidar que, por ejemplo, por señalar un caso, al gobernador Pascasio Gamboa, que gobernó a Chiapas en los 40, tal vez uno de los políticos con mejor recuerdo dentro de todos los gobernadores que hemos tenido, pues se le recuerda precisamente por la gran obra civil, por los edificios y la transformación. Fue el primero tal vez que logró que la capital Tuxtla Gutiérrez, el Alfín Tuxtleco, que la capital Tuxtla Gutiérrez dejara de tener unas características de una población rural y se convirtiera en una ciudad digna de ser la capital del estado de Chiapas. Y hasta la fecha, pues a Pascasio Gamboa, a Rafael Pascasio Gamboa, pues por eso en gran parte se le recuerda, además de sus cualidades como político, pero se le recuerda por la gran obra urbana que hizo en Tuxtla Gutiérrez, y que hasta la fecha muchos de las edificaciones que él promovió pues siguen vigentes y son parte de la identidad urbana de nuestra ciudad. Claro, por supuesto. Y finalmente, pues los invitamos a leer a Enriqueta Burelo, colaboración invitada. Hoy titula su texto Días Patrios, y efectivamente habla de las fechas recientes que se conmemoran a nivel nacional con mucho fervor patrio, desde luego con características distintas a como lo hacíamos antes, a aquellas reuniones masivas en las plazas cívicas de las capitales del país, del Zócalo de la Ciudad de México. No pudo hacerse en esta ocasión. De todas maneras, se mantiene esa tradición, esas tradiciones de estos festejos, de estas conmemoraciones, para que no olvidemos, para que las nuevas generaciones no olviden la importancia que tienen todos esos eventos de los que ya pues hemos dado cuenta en días pasados. Con esto terminamos. Mi estimado Ricardo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues saludarlos, buenas tardes. Vale, pues Ricardo del Muro, muchas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.